Hoy hablábamos, Lore, del tema de las vacunas y la importancia, ¿no?, de que tenían y este proyecto que había surgido de una legisladora del PRO en cuanto a que no sean obligatorias todas las vacunas y obviamente trajo un poco de polémica, lo que yo decía más temprano, que por suerte muchos médicos y asociaciones salieron a contrarrestar lo que sería este proyecto. Sí, por eso nosotros estamos con una especialista quien nos va a hablar del tema, Carla es de la Fundación Huésped, y la verdad es que nos ha sorprendido y no gratamente esta noticia, Carla. ¿Cómo la tomaron ustedes? ¿Cómo la viven? Sí, la verdad es que fue una sorpresa grande porque uno pensaba que ya estaba instalado que en nuestro país las vacunas eran un derecho y eran una responsabilidad y que son gratuitas y obligatorias por dos motivos que no son un capricho ni una arbitrariedad. Gratuitas porque el Estado es el responsable de proveer a todas las provincias para que todos puedan acceder por igual, independientemente si las pueden pagar o no, y obligatorias porque se consideran un bien social que no solo beneficia al que las recibe, sino también al que los rodea y a toda la comunidad y a la salud pública. Entonces es una intervención que beneficia a todos. Lo hablaba con Nico esta cuestión de el valor que tienen, quizás las que no están dentro de calendario, que tienen un valor económico muy alto. Entonces de repente, si uno como mamá no tiene este beneficio, o sea, ¿qué hace? Porque hay mucha gente que no tiene ni obra social ni medicina prepaga y va a los vacunatorios o a los hospitales a darle la vacuna a los chiquitos para que estén protegidos por enfermedades muy graves como la meningitis, el sarampión, Sí. Neumonía, o sea, un montón Sí, de factores que... Primero que ahora hay, por suerte, poquitas vacunas que no están en el calendario. Exacto. Porque se incorporaron muchísimas y hay 20. También se tienen que vacunar los adolescentes y los adultos, así que el precio que se cobra, digamos, en el sector privado, las vacunas son muy caras y esa es la diferencia que estén en el calendario y en que sean obligatorias, así que claramente es un problema que alguien lo piense siquiera, y además cuando uno lee la ley está llena de fundamentos que son incorrectos y también peligrosos, porque si alguien lo lee puede pensar que las vacunas son peligrosas. Claro. Y puede elegir no vacunar a sus hijos o no vacunarse. Fue bueno también, Carlos, yo lo decía hoy temprano con Lore, corregime si digo mal, es que lo importante de que muchos médicos, asociaciones, de hecho también algunos legisladores, o por ejemplo la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, digo, hablando del PRO, digamos, que fue la legisladora de ese partido que había propuesto esto, se hayan manifestado en contra, ¿no? Eso digamos, es fundamental. Fue importante. Que decíamos al principio, la sociedad también salió de una manera abrumadora a defender esto que es este derecho y esta responsabilidad y a verlo no solo como algo que quiero que me vacunen a mí o a mi hijo, sino pensando en el otro, que es esto de que si un niño tiene alguna enfermedad que le baja las defensas y va a la escuela y sus compañeritos no están vacunados, se puede enfermar y morir, y eso pasa, no es que no pasó. Entonces, el rechazo y la reacción de esta defensa de este derecho de la sociedad, de la comunidad médica, de, bueno, la doctora Zulma Ortiz, que es la ministra de la provincia de Buenos Aires, y que además es una referente en este tema, y de los medios de comunicación, porque lo tomaron también con esa visión, digamos, esto es peligroso, no es un debate que vamos a dar. La verdad que fue muy satisfactorio y tranquilizador en este contexto. ¿Desde qué sustento puede ir o desde dónde puede ir para pensar, o por lo menos para querer hacer una ley que no respalde que los chicos estén vacunados gratuitamente? O sea, honestamente no me entra en la cabeza. Bueno, hay muchas posibilidades, digamos. Una es que la diputada está asesorada por un homeópata que es antivacunas. Digamos, hay homeópatas muy serios y sustentados en la evidencia científica. Digamos, de hecho, hemos tenido reuniones cuando yo estaba en el Ministerio de Salud para declarar a las vacunas como una herramienta válida para la salud pública. Vinieron especialistas, digamos, de homeopatía y de ayurveda, y ellos están muy preocupados por esta corriente que, digamos, la palabra es fundamentalista, digamos, porque uno puede pensar en discutir si alguien puede decir, bueno, yo sé que las vacunas sirven, tienen un mínimo porcentaje de eventos adversos, pero yo no quiero vacunarme, aunque ponga en peligro a los demás. Pero otra cosa es decir que no dan inmunidad colectiva, que cambian el material genético, que provocan SIDA, que tienen tóxicos y restos de embriones. Eso es falso y es gravísimo que una persona lo diga y que un diputado ponga eso en una ley. Claro, porque de repente si hay una mamá que no conoce el tema, que no tiene acceso a saber del tema, la alarmás.
Entonces, una persona que quizás no está preparada culturalmente y que se basa en cuestiones que tienen que ver con lo científico y con lo que le diga el médico, ¿qué hace? ¿Vacuna o no vacuna al nene? Pero ese es el problema más grande porque, bueno, con esta reacción y con esta situación, digamos, uno piensa que esto no va a prosperar y que esto lo único que hace es reafirmar que en Argentina las vacunas son un derecho y que son un derecho adquirido en el cual no vamos a retroceder. Pero si hay alguien que ve a esta persona por la televisión o le dan espacio o dice las barbaridades que dice, la verdad que es legítimo que se preocupe y diga, bueno, yo no sé si voy a vacunar a mi hijo, si esto es verdad. Es una cuestión de fe que le diga yo una cosa y que le diga él la otra. Entonces, es muy complejo esto, cómo manejamos la comunicación, porque realmente el peligro más grande es que alguien decida no vacunar a sus hijos o no vacunarse y pueda estar en peligro esa persona, su hijo o la sociedad misma. Sí, yo imagino que, o por lo menos lo que decía recién Carla, por esto de que quizás esta diputada, esta legisladora, estuvo asesorada por alguien que piensa distinto, ¿no? Porque cualquier médico, o por lo menos la gran mayoría de los que se expresó, marcaba la importancia de la vacunación, del calendario que se había logrado en el país. Por eso es extraño que ahora surja esto, ¿no? Esta posibilidad de que no sean obligatorias estas vacunas. Si uno va a presentar un proyecto de ley, se tiene que asesorar con más de una voz, porque si a la única persona que le preguntó es a esa y el 99% de los demás piensa distinto, también es responsabilidad presentar esa ley. Y esa ley dice dos cosas que son muy graves, que es que dice que es para que la gente que tiene contraindicaciones no reciba la vacuna, y eso sucede desde hace 40 años. Claro. Si una persona tiene una contraindicación, no se pone una vacuna, es mala praxis. Y también pide que se tenga un registro de eventos adversos, y hay una comisión por resolución ministerial que evalúa todos los eventos que se notifican, y cada vez tenemos más información ya local, ¿no?, de otros países, que el beneficio que dan las vacunas es infinitamente superior al riesgo y el impacto que tiene en la salud pública. Claro, hay una evaluación en cuanto a esto, por eso hace cuántos, vos tenés cifras de hace cuántos años esto se logró, o sea, bueno, ¿qué trabajo previo tuvo para que de repente ella pueda escuchar a una o más voces y saque una justificación de algo que llevó años conseguirlo y años de estudio también, ¿no? El programa Empleo de Inmunizaciones en la región de las Américas cumplió 40 años. Sí. El proceso para registrar una vacuna es de un estándar de control elevadísimo, porque todos los medicamentos se tienen que controlar y evaluar, pero las vacunas, como intervienen en población sana, tienen que demostrar más seguridad todavía, y después que se registran se empieza a vacunar, bueno, se registra en el sector privado y después se empieza a incorporar en los calendarios y se vigila en todo el país. Así que el proceso para que se incorpore una vacuna a calendario es larguísimo, el impacto que tienen es indiscutible, y en los últimos 10, 15 años en Argentina hemos logrado incorporar muchas vacunas al calendario, aumentar el presupuesto, trabajar con las provincias, trabajar con la gente, trabajar con los medios de comunicación, y la verdad que venga alguien aventurado a presentar una cosa con esta liviandad llama la atención, pero bueno, está la tranquilidad de las reacciones, ¿no? ¿Había alguna vacuna, Carla, que estaba, por ejemplo, dentro del proyecto que a vos te haya sorprendido, que hayan dicho esta quizás no es tan elemental o no es tan necesaria, y que obviamente sí lo es? ¿En qué proyecto? ¿En el proyecto de ley? En el proyecto de ley. No, sí. en el proyecto de ley no habla de vacunas en general. El proyecto de ley dice que hay que poner afiches en todos los vacunatorios explicando todos los efectos adversos que te pueden dar las vacunas. Digamos, si uno piensa eso, no puede vender ni un fármaco. Tal cual, sí. Porque no puedes dar ni una aspirina. Sí. Entonces, no tiene sustento, no resiste análisis. En un segundo uno ya no puede discutir, porque no es que pensamos distinto. Es incorrecto lo que sucede. Entonces se parte de una base compleja que preocupa mucho, pero sí hay algunas vacunas que tienen alguna particularidad en relación a que la gente le tiene más temor por mitos, que es la vacuna contra el sarampión, que hace 10 años, más de 10 años, se presentó un trabajo en una revista muy importante en Inglaterra diciendo que daba autismo. Generaciones dejaron de vacunarse con un trabajo con 8 pacientes. Y 10 años después, en la misma revista, rechazó el artículo, le sacaron la matrícula al médico, pero el daño ya estaba hecho, porque ahora en España, en Italia, en Alemania hay brotes de sarampión, como gente que tiene neumonía, encefalitis y se muere, y nuestro último caso de sarampión fue en el 2000. Entonces, digamos, no resiste análisis. No tiene sustento.
Carla, te agradecemos mucho, fuiste muy clara y por lo menos en estos minutos tratar de aclararle a esas mamás que están del otro lado y que les generó una duda, les generó incertidumbre, saber si vacunar o no vacunar a los chicos. En este sentido es seguro, sigámoslo haciendo, que ya están dadas las condiciones para eso y no volvamos atrás, que sería lo más preocupante. Gracias, Ese es el Carla. objetivo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros hacemos una tanda y ya venimos con más.